Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea Aeolus de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. En las últimas horas, la campaña presidencial se agitó, se calentó, tomó ritmo. Se acerca el domingo ese, el domingo 16 de noviembre, y hay que apurarse. Al cierre de esta columna quedan solo 50 días para las elecciones. Hay que remar, sacar a relucir la última fuerza, el último recurso, rescatar aquella idea que pueda resultar. Se están revisando las zonas una y otra vez, los expertos electorales, se analizan las votaciones anteriores, se intenta perfilar bien los mensajes. ¿Será la primaria presidencial con voto obligatorio? Quizá, porque estamos en el tercer mundo, ese donde el cálculo puede primar sobre la Constitución. Pero de eso vamos a hablar más adelante en esta columna. Y ahora que no va a haber voto obligatorio para ellos, ¿sufragarán los extranjeros? Porque para ellos no va a haber voto obligatorio. Miro el panorama y en algunas regiones los extranjeros son muy relevantes. Escuche bien, son el 9,47% del padrón de la región de Arica y Parinacota, el 15,85% de la región de Tarapacá, el 14,39% de la región de Antofagasta y el 9,47% de la región metropolitana. En la región metropolitana son 546.076 extranjeros con derecho a voto, son muchos. Más de algunos en el oficialismo empiezan a pensar qué le habrá pasado a Gabriel Boric cuando dijo que en Chile había demasiados chilenos, o sea, dijo, ojalá que vengan extranjeros. Y ocurre que es en la región metropolitana donde Janet Jara tiene puestas sus ilusiones, sus esperanzas. No hay ningún candidato, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, no hay ningún candidato que despierte demasiadas ilusiones. No hay ninguno que ocasione algún fervor, no hay ninguno que tenga intención, o al menos no se le nota, de que ese fervor lo reciban. Son personas, como se decía antes, bien portadas, que intentan presentar una lista de cosas por hacer y usted elegirá esa lista u otra. No hay un llamado a alguna proeza, a alcanzar objetivos demasiado ambiciosos. Si hace algunos años se decía, por ejemplo, que íbamos encaminados al desarrollo, hoy ningún candidato osa levantar una promesa que con él se retomaría esa meta. Ya no estamos en esa. Al parecer, eso de que ya no estamos en esa, de alcanzar el desarrollo, es uno de los pocos consensos. Hasta ahora, lo hemos dicho en columnas anteriores, la elección se define en primera vuelta. Como en segunda vuelta, José Antonio Kast y Evelyn Matei ganan por una amplia ventaja. Janet Jara, la elección se va a decidir ese domingo 16 de noviembre, salvo un evento extraordinario. Por eso, Kast se mantiene casi sin moverse, estático, para no cometer errores. Matei debe subir urgentemente y para eso está haciendo cosas. Y Jara debe romper el techo, ese techo que es la aprobación del gobierno y como máximo los que votaron a prueba en el plebiscito del primer proyecto constitucional. O sea, máximo un 38%. Con eso no gana. La candidatura de Janet Jara, está estancada hace muchísimas semanas. Y la candidata ha hecho de todo
participar en foros y entrevistas, luego retirarse de los foros, dar entrevistas solo elegidas con pinza, borró su programa de gobierno inicial, intentó alejarse del gobierno para no ser continuista, recorrió el país participando en una especie de cabildos ciudadanos, sin dirigentes políticos. Y no pasa nada. Ha dicho que es socialdemócrata, lo que para un comunista es una especie de herejía. Y no pasa nada. Sondeó la posibilidad de renunciar al Partido Comunista, tiró un globo sonda. Y no pasó nada. A estas alturas da la impresión de una candidatura fallida. En una columna anterior le contamos cómo le cambiaron el aspecto, otro peinado, otro maquillaje facial, otra vestimenta. Y no pasó nada. Hace unos días, en medio de cierta desesperación, le sugirieron ampliar el comando, que no tuviera tanta influencia el sociólogo Darío Quiroga, que no estuviera a cargo de contenidos la Frente Amplista Camila Miranda, que no bastaba con el jefe de gabinete Jorge Malliquén, socialista. Para rematarla, la vocera del comando es Laura Albornoz, la que ha tenido sus propios conflictos, porque es directora de la empresa estatal ENAP y al mismo tiempo vocera de la candidata, y además ejerce otras funciones en otros lugares. Janet entonces decidió dar un golpe. ¿Cuál fue el golpe? Dijo que en Cuba no hay democracia. Para un comunista, claro, decir eso es un hecho excepcional, lo que demuestra la anomalía, la falla que tenemos en parte de la izquierda. Porque decir algo tan obvio. Y es una anomalía, además, que la llamada socialdemocracia apoya una candidata con estas falencias, lo que indica que el Partido Socialista y el PPD, además del Partido Liberal, todos ellos han tenido un retroceso enorme. La verdad es que hasta ahora Janet Jara era una defensora de Cuba y su dictadura. Justificaba todo lo que ahí ocurre en un país con un 89% de pobres. Ese es el paraíso socialista. En abril pasado había dicho que en Cuba había democracia, pero lo que pasa es que es una democracia distinta, una que ustedes no entienden. Es la explicación clásica del Partido Comunista, con eso del centralismo democrático, con partido único, medios de comunicación del partido y sin libertades. Cuando, reitero, Janet Jara dijo que era socialdemócrata, ese salto pocos lo creyeron. Fue como una especie de guatapique, un disparo que se chinga. Ahora, en televisión nacional, con una voz un poco quejosa, que intenta parecer cercana, dice que Cuba no es una democracia, que es algo obvio, salvo hasta ahora para Janet Jara. Es verdad que en los tiempos que vivimos, los políticos son todos actores, algunos no muy buenos, solo actores de reparto, y se acomodan a las circunstancias, como una especie de ameba, sin pudor alguno. Los políticos son, en los tiempos que vivimos, performáticos. Todo es un cálculo para el momento, una declaración para el instante, enviada ojalá por WhatsApp, donde la contorsión se hace costumbre. Por eso Jara puede decir con desenfado, con desparpajo, con todo descaro, que su programa de las primarias, con el que convenció a mucha gente, programa con el que se comprometió, con el que sedujo, al día siguiente no valía nada. Con razón sus electores la pueden acusar de estafadora política y la derrotada Carolina Toá también la puede acusar de estafadora política. Para ser exactos, cuando se le pregunta si Cuba es una dictadura, no dice que sí, sino que no es una democracia. Hay un hilo delgado, una zona un poco endeble, ¿no? No dice sí es una dictadura, dice no es una democracia, agregando que es un asunto que deben resolver ellos, como si los derechos humanos no fueran principios universales. Esta es la típica posición del Partido Comunista, y ahí se manifestó su ideología. Y además agrega que todo eso es consecuencia del bloqueo norteamericano, lo que también es la habitual justificación del Partido Comunista, porque usted comprenderá que para que haya elecciones libres nada tiene que ver el bloqueo. La verdad es que Cuba comercia con medio mundo. Eso del bloqueo hay que tomarlo con pinzas, porque bloquea, insisto, comercia con medio mundo, incluido Chile. El nivel paupérrimo de la campaña es evidente.
porque creer que por decir que en Cuba no hay democracia se va a producir un vuelco en la campaña demuestra lo mal que está la cosa en ese comando. Es todo un poco torpe, por lo feble, por lo elemental. Cuando se le pidió a Jara ahondar en sus dichos, ella naufragó. Cuando se le preguntó si se estaba descomunizando, este es un aporte chileno al léxico, es una palabra que no existe obviamente, pero se le preguntó, Janet, ¿usted se está descomunizando? Ella dijo que no, que siempre había sido igual. Entonces nos imaginamos que quiso decir que siempre había pensado lo mismo. Lo que ocurre, añadió, es que, y esto es textual, hoy en día me toca asumir una responsabilidad distinta que es representar a un sector más amplio. ¿Qué dijo Jara? Lo voy a reiterar. Yo siempre he sido igual, pero ahora represento a otros. O sea, digo lo que digo porque tengo que convocar a otros. En conclusión, si usted lee bien sus declaraciones, ella no ha cambiado. Sigue pensando lo mismo. Lo que pasa es que quiere seducir a otros que piensan de otra manera. La confesión, una vez más, de actuar de acuerdo a la conveniencia electoral no debiera impactarnos porque la política está así. Naturalmente que la discusión sobre la credibilidad de Janet Jara está planteada. ¿Es creíble? ¿Sus vuelcos, sus cambios de postura, sus saltos son verosímiles? ¿Cuándo y por qué, después de tantos años, Jara ahora recién se da cuenta que en Cuba no hay libertades? Perdone el chilenismo, perdónelo. ¿Cuándo y a propósito de qué Jara se pegó el alcachofazo? Y más aún, ya que nos tiene acostumbrados a las cabriolas, ¿qué otras cabriolas de ella podemos esperar? Ese agregado de que ellos, los cubanos, deben resolver sus asuntos, así que es verdad, no hay democracia, pero ellos verán cómo lo hacen, es una típica expresión del Partido Comunista, pero tampoco es muy consistente. ¿O es que acaso, bajo la dictadura del general Pinochet, es que el Partido Comunista no pedía ayuda extranjera para realizar oposición, incluida la oposición armada? O sea, lo que era bueno respecto de la dictadura chilena no lo es respecto a la cubana. Pero ¿se da cuenta que el asunto no es consistente por ningún lado? Los niveles están tan bajos que varios manifestaron su alegría ante la declaración, le dieron credibilidad total. Ricardo Lagos Weber, el senador del PPD, dijo en medio de un suspiro de alivio que Janet está en la sintonía de lo que pensamos mucho. Alejandra Sepúlveda también estaba feliz, dijo que Jara no es la candidata del PC, sino de un bloque político donde una gran mayoría piensa que en Cuba hay una dictadura. Así que ellos estaban felices. Se lo confieso. Si esta es la idea brillante para ganar en la segunda vuelta, yo dudo de esa brillantez. Simplemente dijo algo, y eso es obvio, que no lo decía hasta hace poco, es verdad, pero dijo algo que todo el mundo sabe. Y las sospechas es que lo dijo solo por conveniencia y no por convicción. Yo dudo que esta declaración mueva en algo siquiera la aguja. Es más, le puede traer costos insospechados al interior de su propio partido, el Partido Comunista. Pero hay otra teoría, que la disputa de Jara con el Partido Comunista no sea más que una táctica, un engaño, una simulación para intentar mostrarse distante de su partido, porque es un partido que tiene techo, es un partido minoritario. Jara acusó al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de ausencia de fraternidad por las diferencias que han tenido. Pero esto, ¿es en serio? Los miembros del socialismo democrático se compraron de inmediato, como les decía, la tesis del distanciamiento. El diputado Jaime Araya, independiente en bancada del PPD, lo resumió así. No recuerdo ninguna candidatura que debiera enfrentar tantas puñaladas por la espalda. Ha sido un gran paso sincerar las cosas. Ahora la gente puede ver con nitidez la figura, las ideas, los sentimientos y las convicciones de Janet Jara. O sea, Araya se habría comprado la historieta completa. Evelyn Matei no le creyó a Jara. ¿Qué dijo Matei?
que Janet Jara ha sido miembro del Partido Comunista, creo, desde los 14 años. En general, el Partido Comunista apoya mucho. ¿A quién se le va a olvidar? Incluso hay expresidentes que corren a abrazar a Fidel Castro. Por lo tanto, hay ahí una conexión emocional con el régimen de Cuba que es innegable. Yo creo, dijo, que es algo electoral. Flavia Torrealba es la presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social. Desde que despidieron al ministro de Agricultura de ese partido, Esteban Valenzuela, lo echaron del gabinete, no van a las reuniones políticas en La Moneda, pero ellos apoyan a Janet. Flavia Torrealba dijo, yo creo que ella tiene que iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales muy claras de que es la candidata de 9 partidos. Dio a entender que no le servía militar porque los partidos están permanentemente asediados por la población y dijo que sería bueno que por lo menos congele su militancia. Agregó que en una segunda vuelta la independencia de Jara sería valorada. Es evidente que Flavia Torrealba demuestra cierta desesperación por el rendimiento electoral de Jara. Pero es dudoso que las recetas que propone resulten. La botica, como se decía antes, debería disponer de otros fármacos para la enfermedad. Lo que hace Jara, se lo decía, es jugar cualquier carta para remontar. Por ejemplo, intenta distanciarse del gobierno pese a haber participado en él. Cuando le preguntaron por la seguridad, dijo, de partida voy a tomar el tema de la seguridad pública como prioritario desde el día 1. Y se refería a que el gobierno, este gobierno en el que ella participó, el primer año la seguridad no fue prioridad para Gabriel Boric. De hecho, poco y nada decía Boric en su programa. Entonces dijo, yo me distancio del gobierno, desde el día 1 me voy a preocupar de la seguridad. Y el otro asunto de Janet Jara es el programa. Está bien, no juzgue usted a los políticos porque los políticos tienen otra cabeza. Porque si usted intenta analizar a los políticos con su cabeza, no va a llegar a nada. Imagínese usted que en estos momentos Janet Jara es candidata sin programa. No existe el programa. O sea, es solo ella y su humanidad, nada más. Ella proclamó la muerte total de su programa enarbolado en las primarias. Entonces, hasta ahora, solo hay vacío. Hay unas comisiones que están elaborándolo mientras ella está en campaña. Pero después va a repetir como un eco lo que otros escribieron. Pero ¿se da cuenta que todo esto es precario? Es como una maqueta mal armada. Janet Jara ha dicho que se ha dedicado a escuchar. O sea, como que hay demasiado candidato escuchante. Pero ¿acaso no debían escuchar antes y de ahí resolver ser o no candidato? ¿No está todo al revés? Es tan incómoda la situación de una candidata vacía que varios empezaron a reclamar por la demora en la entrega de los folios con las promesas, con las medidas, lo que los cursis llaman la hoja de ruta. El presidente y senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, senador por la región de la Araucanía, no aguantó más y habló y dijo, yo estoy esperando que a mí me manden el borrador del programa definitivo. Me lo iban a mandar el 17 de septiembre, dijo molesto. Ante la gira de Jara, en que se permitía el ingreso a reuniones cerradas, a dirigentes sociales, previa inscripción y selección, repito, selección, Huenchumilla fue durísimo, porque se organizaron esta especie de cabildos para escuchar. ¿Y qué dijo el senador Francisco Huenchumilla? En una campaña con una coalición de 8 o 9 partidos, es muy importante sumarse. No se trata de hacer una campaña a lo largo del país simplemente con barra brava. Se trata de tener una participación de todo el espectro que compone, porque la candidata no le pertenece a un partido, le pertenece al conjunto, a la coalición. Porque ocurre que los insumos para el programa que deben salir los han proporcionado lo que llamó Huenchumilla esta barra brava. Si estuviéramos en el campo, diríamos que el enfermo está malito. Juan Luis Castro, senador socialista, dijo, coincido en que áreas muy sensibles como economía, política migratoria e internacional debieran explicitarse muy pronto para evitar especulaciones y ambigüedades. Él también está reclamando el programa. José Miguel Insulza,
antes de ser internado en la clínica alemana por un bloqueo cardíaco, dijo en Radio Pauta: el atraso no es bueno. El ex canciller argumentó que yo echo de menos dos cosas. Primero, el tema internacional, porque hay conductas que todos sabían que a algunos partidos les parece bien y a otros no. Pero también creo que en los temas económicos, tributarios, de empleo, etcétera, debería haber una mayor claridad. Agregó que hace falta mayor coordinación, más acuerdos y más reuniones. Hay aquí algún paréntesis a propósito de Insulza. Él quería una constitución en que todos estuvieran en FONASA y que lo otro fuera una especie de seguro adicional. Pero parece que no está en FONASA porque se fue a la clínica alemana. Bueno, el senador, también socialista, Fidel Espinosa, fue más contundente con esta ausencia de programa de Jara. Dijo: no solo hay retrasos en el programa, sus vínculos con los líderes regionales son prácticamente nulos. Nunca había visto una campaña de nuestro sector con total desorganización y este desapego con quienes pretendemos ayudar. Lo encuentro lamentable. A 7 semanas de las elecciones, ese ya es un problema con un diagnóstico un tanto desalentador. Pedro Araya del PPD pidió al senador Huenchumilla que no confunda cautela y rigurosidad con atraso. Defendió el atraso del programa, dijo que el problema es que estamos siendo rigurosos. El senador Juan Carlos Latorre del Frente Amplio dijo: lo relevante es que exista un buen programa y que ojalá haya un royalty portuario, o sea, un impuesto nuevo. Cada uno tiene su propia obsesión. La vocera del comando, Laura Albornoz, dijo, la habíamos mencionado antes, dijo: no siempre las cosas resultan como uno esperaría. Yo los llamaría, los invitaría a mantener la calma. Faltan pocos días. Van a tener el nuevo programa. Esta es la versión número 3, sin contar el de las primarias. Es la segunda versión del programa ya consolidado, que lo van a tener a su disposición los primeros días de octubre. Dijo que el atraso se debía a que el programa es participativo, algo así como comunitario. Y ahí Laura Albornoz recordó sus antiguos tiempos, sus años mozos en la ADC, en esa IDC primigenia, cuando todo era comunitario. Huenchumilla dijo que no está dispuesto además a firmar un cheque en blanco, que primero debe leer el programa. Imagínense las cosas elementales de las que se está hablando. Obvio que lo tiene que leer, pero debe haber recordado el episodio de Ignacio Walker, que como presidente de la ADC dijo que no había leído el programa de su candidata Michelle Bachelet, la de la nueva mayoría, para su poca fortuna, porque después la desilusión fue grande. Laura Albornoz dijo que además el programa tendría un nuevo retraso. Había dicho que el alumbramiento se produciría el 1 de octubre. Ahora lo cambió para algo más bien indefinido. Habló de los primeros días de octubre. Ocurre que después de todo esto, Janet Jara dijo que toda la polémica era más bien un enredo comunicacional, y ahí nos perdimos todos. Dice que todos están equivocados, que el programa ya existe y que es el que dijo inscribimos cuando se inscribió mi candidatura. Agregó que lo que se está sistematizando y se va a subir como lo nuevo es un anexo adicional, o sea, una especie de agregado a lo que ya existe. Entonces, después de lo que dijo Jara, de que todo esto era un error, que el programa ya existe, están equivocadas su vocera Laura Albornoz, Insulza, Castro, Espinosa, Latorre, Araya y todos los demás que esperan un programa nuevo. Si esto no es desorden, si esto no es una confusión, yo no sé qué es. Es evidente que la candidatura no solo no despega, como le decía antes, sino que hay problemas internos muy, muy grandes. Para intentar organizarse, hubo una reunión el pasado miércoles, comenzó a las 20:30 horas, fue liderada por Janet Jara vía Zoom, terminó a las 22:30, pero no participaron el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, ni ningún DC. No participó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Y saben que algunos de los participantes en esta reunión por Zoom no se les vio porque mantuvieron apagada su cámara, siempre apagada. Se veía una pantalla negra nomás y se escuchaba una voz.
Jorge Millaquén, el estratega de la campaña, dijo que había que salir a las calles a difundir el programa o el anexo o lo que fuera. Pero ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? Yo diría que es uno enorme y posiblemente es un problema sin solución. El Frente Amplio, el Partido Comunista y varios más jamás han abjurado, han renunciado al programa original de Gabriel Boric. Ese programa solo lo detuvo el resultado del plebiscito, ese plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Pero para ellos, esta detención es algo solo circunstancial. Fernando Atria dijo en su momento que el error no fueron los objetivos, no fue el programa, sino la velocidad en su implementación. Que esto debía hacerse más lento, paso a paso. Como el cuento ese de la rana que la ponen en la olla con agua fría, pero progresivamente el agua se va calentando hasta que termina por hervir. Cuando la rana se da cuenta, quiere salir, ya es tarde. Está atrapada. Algo parecido dijo Gabriel Boric después del plebiscito, cuando señaló que el problema había sido que ellos eran tan adelantados, tan modernos, que los chilenos no los habían entendido. O sea que fue solo una falta de entendimiento de una población atrasada. El programa de Janet Jara, ¿cuánto va a tener de aquel de Boric? ¿Cuáles son los que ellos llaman avances para que no haya desilusión en las huestes? ¿A qué se renuncia y a qué no? Este es el asunto y por esto se produce el atraso. Y para rematar todo esto, a Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, en medio de la campaña se le ocurrió irse a España. Y se juntó con Pablo Iglesias, el que fuera líder de Podemos, que es el partido hermano del Frente Amplio chileno. ¿Y qué dijo Carmona? Esto fue en un programa con Iglesias. Dijo que la luna de miel, al principio de esta administración, dijo, fue una luna de miel que prácticamente no existió, puesto que se pasó directo al plebiscito constitucional que se dirimiría ese año. Nos saltamos de ahí a cuando se cumplía esto, que era en septiembre, y se empezó a girar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, que el gobierno vendría de septiembre para adelante. Y como en septiembre íbamos a ganar la constituyente, sería otro país. Bueno, no fue otro país y sufrimos una derrota estrepitosa, dijo Carmona. Y le pegó así un golpe al gobierno desde las castizas tierras. Malo para la candidatura, puro ruido innecesario. Y por si acaso, si a Jara ahora no le gusta tanto Cuba, Carmona se despachó una especie de homenaje a Fidel Castro. Dijo, es el estratega y el cuadro con una inteligencia y formación política, cultural, con una fuerza del ejemplo que por siempre, porque ya no está, va a quedar grabada en la lucha de los pueblos. Pobre Janet. Lo reitero, la candidata ante tanta pirueta no está bien. Es como que Janet no encanta. El comando está lento, está dudoso, está confundido. El gobierno, además, ser continuista del gobierno, esto es una carga, es un pesado lastre. Y las encuestas no son favorables. Algo más. Se dice que Janet Jara está apostando por hacer campaña en la región metropolitana, donde podría tener algún éxito. El Partido Comunista, de las 345 alcaldías que existen en el país, solo tiene 2. Están en la región metropolitana, Recoleta con Fares Jadwe y Lo Espejo con Javiera Reyes. El diario La Tercera recordó que Karen Araya, del Partido Comunista, fue la segunda mayoría nacional en la elección para el Consejo Constitucional de 2023 en representación de la región metropolitana. Obtuvo 492.000 votos, 492.000, una cifra enorme. El Frente Amplio, además, en la región metropolitana gobierna comunas grandes como Estación Central, Peñalolén y Maipú, San Joaquín, Puente Alto, dirigidos por Cristóbal Labra y Matías Toledo, son alcaldes que están en favor de Jara. Y también hacen campaña por Jara Karina Delfino, Partido Socialista, en Quinta Normal, Maximiliano Ríos, PPD, de Lo Prado. O sea, tienen
alcaldes que están a favor de Jara y que van a hacer campaña. Ahora, hay un gran ausente, es verdad. Si en la elección municipal pasada, Claudio Orrego, el gobernador de la región metropolitana, se la jugó por los comunistas Iracy Hasler y Fares Jadwe, ahora está concentrado solo en su defensa. No quiere ser distraído porque se juega su supervivencia. La pretensión de Jara de que la vencida Carolina Toal apoyara en el comando se esfumó. En la columna anterior le contamos que hizo una liviana aparición en el lanzamiento oficial de la campaña. Carolina Toal llegó con su perro, con una semisonrisa más bien dibujada en el rostro. Fue por cumplir, como esa gente que va a los funerales sin sentir congoja ni empatía con los deudos. Van más bien para que los vean, más preocupados de los vivos que del muerto. Ahora se sabe que Carolina se fue de viaje. Va a dar charlas a quien la quiere escuchar. En Londres, en la London School of Economics, donde acogedoramente será recibido por Andrés Velasco. Recibida, digo, por Andrés Velasco. En Francia, en Sciences Po, en París. Carolina además está dedicada a deslizar la pluma sobre el papel porque está escribiendo un libro. Entonces de Jara no quiere ni preocuparse ni ocuparse. La decisión del presidente Gabriel Boric de apoyar la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU pareciera ser más bien un asunto testimonial y que debiera ser leído en clave de política interna. Es verdad que en virtud de esas normas no escritas que tiene la diplomacia, correspondería a la Secretaría General a un representante de América Latina y también a una mujer, sería la primera mujer secretaria general de la ONU. La última vez que un latinoamericano fue secretario general de la ONU ocurrió con el peruano Javier Pérez de Cuéllar, hace ya más de 30 años. Pero el mundo hoy está revuelto, está convulsionado. Nada asegura que la regla no escrita de que ahora sea un latinoamericano se respete, y tampoco que sea mujer. Argentina tiene su candidato, que es el director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, que es un destacado diplomático en plena actividad. El canciller argentino ya dijo que eso del género no importa en esta elección. La decisión de Gabriel Boric de postular a Bachelet es una política de Estado o una política de gobierno. Pareciera obvio que es de gobierno. Pese a que Camila Vallejo, la vocera, dijo que esto se había conversado con personas ajenas al gobierno, no especificó con quién y cuándo. Si es que lo hicieron, puede ser, fue con sectores muy poco representativos. Para que una política sea de Estado, debe comprometer a gobierno, a la oposición, en este caso haberlo conversado con ex cancilleres, con la comunidad política y diplomática, o sea, lograr un consenso. Y esto no ocurrió. Gabriel Boric no puede pretender que en estas cosas su decisión obligatoriamente genere contratos por adhesión. Vallejo, Camila, ha recalcado que las relaciones internacionales son prerrogativa del presidente. Esa declaración tiene la capacidad de ratificar las facultades por todos conocidas, pero tiene la limitación que ratifica que son solo decisiones de él y de nadie más. Y hay otro asunto. Bachelet no genera consensos en el país, no solo porque su segundo gobierno es uno de los más mal evaluados hasta hoy, sino porque después de dejar la presidencia ha tenido una vida política activa y fue activa partidaria del proyecto constitucional rechazado en 2022, rechazado con un voto en contra del 62% de los ciudadanos. Ella tuvo una oportunidad de jugar un rol superior, un rol de unión, de ser una primus inter pares, pero no, decidió ser factor de división, como siempre ocurre cuando se utiliza la trinchera política. Para ser elegida secretaria general de la ONU, se necesita el voto favorable de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2022 quiero recordar que Chile tuvo la posibilidad de que Claudio Grossman,
el abogado chileno que defendió a nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2015 ante la demanda de Bolivia por la salida al mar, tuvo la posibilidad Chile de que Grossman, Claudio, postulara como juez de la Corte Internacional de Justicia. Y mucho se especuló que una de las razones por las que el gobierno de Gabriel Boric no le dio el apoyo, pese a todos los servicios prestados al país, porque como abogado solicitó a Argentina la extradición del exfrentista Galvarino Poablaza, uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Para el Frente Amplio, esas cosas no se deben hacer. En esa oportunidad se dio como una de las razones, no la única razón, el costo de la campaña. Bueno, ahora el costo de una campaña a la Secretaría General de la ONU es mucho más alto, se necesita mucho más plata. En el ámbito internacional todo es caro. Le pongo un ejemplo, el viaje de Gabriel Boric recién a la ONU, junto a su delegación, habría costado unos $150.000, sin contar el avión. Para la campaña de la ONU, una campaña mundial, se requiere pagar viajes de Bachelet y su delegación, de todas las otras personas que hacen campaña por ella, canciller, vicecanciller, etc. Se requiere pagar hoteles de primer nivel, comidas de primer nivel, papelería elegante, arriendo de salones, arriendo de salas de exposiciones y hasta el reparto, como lo hacen algunos países, hasta el reparto de entradas gratuitas para espectáculos. Son varios millones de dólares. Y no solo eso, las relaciones internacionales son mediadas por intereses. Para obtener el voto favorable de un país, Chile debe dar algo, otorgar algo. El voto para un representante de ese país, por ejemplo, para otros organismos, el apoyo a determinados intereses de ese país al que se le pide el voto, una alianza puntual en algo o sobre algo. Una campaña de esta envergadura excede varios gobiernos en materia de compromisos. La pretensión de Boric, de que este tamaño de compromisos lo decide solo él y los demás deben seguirlo, es de un infantilismo conmovedor. Naturalmente que en esto no se quedan atrás los senadores Manuel José Osandón e Iván Moreira, que parece que en ninguna de estas cosas han reparado. En todo caso, quien pretendió aclararnos la película es alguien cuya locuacidad se ha ido poco a poco apagando. Es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo la candidatura de la expresidenta Bachelet es de Estado, no de gobierno, y además dijo, es muy sólida. No tengo idea qué argumentos tiene. ¿Tendrán que liderar la campaña quiénes? El canciller Alberto Van Claveren, el tiempo que les quede, la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, o sea, un equipo más bien modesto. Tras la nominación de Bachelet en cuanto a su candidatura a la ONU, Janet Jara dijo que instaba a los candidatos opositores a dejar la mezquindad y tener visión de Estado. Hay cierto consenso que la candidatura de Bachelet no tiene mayores posibilidades. Debe contar, se lo reitero, con el apoyo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Es probable que el voto de Estados Unidos, el voto de Donald Trump, no esté disponible, no solo por los ataques permanentes de Gabriel Boric, sino por la posición de izquierda de la misma Bachelet, una posición que ha sido cercana a Cuba. Y respecto a los chinos, aunque fue cuidadosa Bachelet con ellos y sacó un informe de violaciones a los derechos humanos en ese país, cuando abandonaba el cargo, lo atrasó para el momento en que se iba, se necesitará mucho lobby para que los chinos olviden eso. Es posible que el próximo gobierno, probablemente de derecha, no desautorice la candidatura públicamente, sino que la deje sutilmente de apoyar. Y además que no le dé el financiamiento suficiente. De hecho, hoy Bachelet, como lo decíamos, no genera un consenso mínimo en el país. Y además se enfrenta a otras candidaturas. Le explico. Bolivia
también ha presentado un candidato, su vicepresidente David Choquehuanca. Vuk Jeremić, que es expresidente de la Asamblea General y exministro de Asuntos Exteriores de Serbia, al igual que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Son cartas que se escuchan. También está Mia Mottley y Jacinda Ardern, primera ministra y ex primera ministra de Barbados y Nueva Zelanda, respectivamente, y la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed. Hay que agregar a la mexicana Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y ex canciller de México, y con una larguísima trayectoria en la CEPAL, con sede en Santiago. A Rebecca Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica, quien actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y María Fernanda Espinosa, expresidente de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador. O sea, hay mucha competencia. Y es verdad, Bachelet ha mejorado sus condiciones físicas. Está, yo diría, más saludable. Pero estos son cargos exigentes y las recaídas existen. Esto lo saben varios, muchos en la ONU. Es verdad que la ONU además es una organización venida a menos, con 100.000 funcionarios, con una labor intrascendente de Antonio Guterres, el actual secretario general, en medio de conflictos, guerras y amenazas. Su voz se escucha tan baja como la del Papa. En ese ambiente de decadencia, parecido al que sufrió la Sociedad de las Naciones poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en este ambiente decadente, en una de esas resulta, ya que parece que, claro, todo podría ser posible. Dicho esto, parece evidente que la candidatura carece de posibilidades ciertas de éxito. Esto lo sabe Gabriel Boric, porque muy emocional y voluntarioso será, pero imagino en algún momento se asomará al menos a la realidad. Entonces habrá que mirar también esto en clave interna. Janet Jara dijo: es un orgullo enorme para Chile, trasciende colores políticos. Lo que viene ahora en la política interna es que a los que no estén de acuerdo con la candidatura de Bachelet, a los que manifiesten dudas, a los que trasunten tibieza, serán acusados de ir en contra de los intereses nacionales, de poco menos que de ser antipatriotas, de mezquindad, de ser divisionistas, de no ser uno frente al mundo. Algunos dirán un poco tontamente que habría que tener el espíritu del Chile Day, todos juntos, frente a los demás. Porque en la campaña interna, en la campaña para las elecciones, todo vale. Y como todo vale, todavía no se vota la ley para establecer la multa por no votar y la modificación que exime del voto a los extranjeros. Se dice que el próximo lunes se votaría, pero no están seguros los votos. Todo esto demuestra el deterioro de la política. Pero en verdad, eso está mal dicho. Es el deterioro de los políticos. La Constitución establece el voto obligatorio con multa y dejó a la ley fijar la multa, algo obvio en la técnica legislativa. Establecer la multa es entonces una obligación, un deber constitucional de los parlamentarios. El oficialismo decidió entonces establecer como una especie de chantaje, eximir a los extranjeros de la obligatoriedad del voto a cambio de establecer la multa. O sea, cumplían con la multa, o sea, con su obligación, si se accedía a esto otro. Y la oposición cedió. Pero ahora, una vez llegado al acuerdo, son varios del oficialismo los que no quieren cumplir con su deber. Otros están en una posición más bien oblicua, solapada. Quieren que todo se demore para que no haya multa para las próximas elecciones, que haya trámites largos. Todos estos personajes son los responsables serán los responsables si es que llega un gobierno autoritario. Y serán los mismos que después se lamentarán, reclamarán o incluso implorarán. Del mayor problema, o el que está haciendo más problemas, es un partido chico, convertido en una especie de montonera que es el PPD. Héctor Ulloa, así se llama el jefe de bancada del PPD,
representa a Puerto Montt y dio unas explicaciones fuera de contexto, como que no vamos a dejar que nos pauteen por la prensa o que esto de votar en contra no es estar contra el gobierno. Nada que ver con cumplir con su deber. Otro de la bancada del PPD se llama Jaime Araya y habla de derecha extorsionadora y otras cosas más, pero nada dice en cuanto a su obligación de cumplir con la Constitución. Y dice que no debe haber voto obligatorio por el gasto electoral por voto. Pero ese señor Araya no es tan estricto en muchos otros gastos. O sea, su excusa, su explicación, suena a una especie de excusa en liquidación. Toda esta gente rara y peligrosa, Raúl Leiva, Marco Silavaca, Daniel Manucheri, todos del Partido Socialista, parecieran estar en reflexión, algo así como si deben cumplir con la Constitución o no. Insisto, gente muy peligrosa, porque están dispuestos a cumplir o no la norma legal según su percepción de conveniencia propia. Estamos a pocos días de las elecciones y las reglas están en discusión. ¿Quién lo diría de este país que se apreciaba de ser respetuoso de las leyes y de la institucionalidad? En esa estamos. La candidatura de Evelyn Matei rema y rema para alcanzar a José Antonio Kast, pero está a una distancia apreciable. La imagen filtrada de un video en que equiparaba, colocando en un mismo nivel de extremos, a Rodrigo Rojas Vade, a Daniel Stingo, los de la Convención Constitucional, con Beatriz Evia y Luis Silva, demuestra que la ansiedad se está comiendo al entorno de Evelyn Matei. Después dieron explicaciones poco creíbles y la versión oficial no tenía esas imágenes, pero ahí aparece Matei hablando de los dos extremos. Uno de ellos, el de José Antonio Kast y su gente. El otro extremo, el de la gente de la extrema izquierda. Matei sabe que su adversario hoy es Kast. Donde sí parece haber logrado un punto es en su arremetida a propósito de la ley del presupuesto. Amenazó con que los parlamentarios de Chile Vamos no la tramitarían si no se aclaraba la deuda del Estado. Y con esto, Matei, por primera vez, creo, demostró liderazgo en el sector. Matei dijo que el Estado no estaría cumpliendo con los pagos devengados en contratos suscritos por ministerios como el de vivienda y que estos se están pateando, estos pagos se están pateando, chuteando para el próximo gobierno. El problema afectaría también a salud y obras públicas. Agregó que hay una ley que obliga al Estado a pagar en 30 días la factura, pero este gobierno echa la ley, echa la trampa. Claro, pagan a los 30 días, pero se pueden demorar 4 meses en autorizar la factura. Y si la empresa factura igual, nunca más los van a contratar. Aquí hay una inequidad terrible entre el Estado y las empresas pequeñas, muchas veces contratistas, subcontratistas, dijo. Efectivamente, se ha dicho que el Estado pide no facturar, con lo que la deuda no está registrada. Y nadie se va a atrever a hacerlo porque no solo debe pagar el IVA por un dinero que no ha recibido, sino porque después viene la venganza. El gobierno desmintió a Matei, pero Matei alineó a los parlamentarios de Chile Vamos, señalando que si esto no se aclaraba, no iba a haber o no iban a votar la ley de presupuesto. A propósito de presupuesto, el lunes hay un cónclave de los partidos oficialistas con el presidente en el Palacio de Cerro Castillo. Y hay un dato. El gobierno no ha cumplido con los límites del déficit fiscal, pero por lejos este año. Mario Marcel se fue sin asumir su responsabilidad. Recordemos que Marcel echó mano al Fondo de Estabilización Política y Social, que es el fondo destinado a emergencia, lo dejó sin nada. Y al fondo originado por la plata del litio, se los fundió en gasto corriente, una vergüenza por la irresponsabilidad. Hay temor que en la ley de presupuesto, una vez más, se sobreestimen los ingresos y que no dejen, como es la costumbre, un fondo de libre disponibilidad al próximo gobierno, que se ha llamado glosa republicana. O sea, que este gobierno deje al próximo con las manos atadas desde el punto de vista financiero. Hay parlamentarios que hablan de principal preocupación o que la principal preocupación es que antes de empezar a discutir el presupuesto 2026,
el gobierno sincere los ingresos y transparente los gastos comprometidos. El presupuesto del Estado de Chile alcanza los 93.000 millones de dólares y simplemente no es suficiente para los gastos comprometidos. Se habla de recortes enormes de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares para finalmente intentar equilibrar las cifras. El año pasado, la bancada del Partido Republicano propuso en la discusión de la ley de presupuesto bajar el gasto público en 5.000 millones de dólares, pero no hubo acuerdo de Chile Vamos. En los últimos 3 años, el gobierno ha incumplido sus propias metas de déficit estructural. El 2023 fue de 2,1%, lo que se había propuesto, y terminó en 2,6%. En 2024 se dijo que iba a ser el déficit de 1,9% y terminó en un grotesco 3,3%. Este año se había planteado 1,1% y llegará a más de 2%. El déficit real, hablando en chileno, el descalce, en 2026 podría llegar a 10.000 millones de dólares. O sea, estamos con un gasto público desatado. Por eso, la ley de presupuesto será tan discutida. Para llegar al equilibrio, o yo diría no al equilibrio, sino que al déficit propuesto, se requiere de una caída en el gasto público el próximo año de 6.000 millones de dólares. Este es el lío que ha dejado este gobierno. Con Gabriel Boric es muy difícil hablar de economía, simplemente porque no le interesa, porque además no sabe y porque no cree en los equilibrios fiscales. Nicolás Grau, ministro de Hacienda, dijo que no era verdad que se había crecido los últimos 30 años o los 30 años del retorno a la democracia. Dijo que solo fueron 20 y tantos nomás. Pero le voy a dar unas cifras. Entre 1989 y 2019, Chile creció en promedio 4,9% anual. Germán González recuerda que en los 3 años posteriores a la crisis financiera, de 2010 a 2012, Chile creció 6,1% anual. En los 25 años, terminados en 2014, el crecimiento fue en promedio de 5,5% anual. En 2024 al año siguiente, se dictó la reforma tributaria y la reforma laboral de Michelle Bachelet. El país, desde ese entonces, crece en promedio 2%. Esto es lo que debe enfrentar el próximo gobierno. José Antonio Kast reiteró su promesa de bajar 6.000 millones de dólares el gasto público en 18 meses, pero ahora agregó matices que dijo, me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo, me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios, dijo. Pero en esa misma línea añadió que lo que se tiene pensado es un ajuste de 3.000 millones por la vía administrativa y otros 3.000 millones por vía del Congreso. Por eso es importante ganar, dijo, las elecciones parlamentarias. O sea, 3.000 millones de dólares requieren de ley. O sea, no dependen de él. Y menos se van a tramitar en 18 meses. Pero los 3.000 millones de dólares, los otros 3.000, son de cargo de Kast, dijo. E incluso, dijo, si no cumplo, pídame el cargo. Muy arriesgado. Kast lanzó su campaña en la Araucanía y arremetió duramente contra Janet Jara. Dijo, tiene vergüenza de pedir disculpas, porque según ella, acá no hay terrorismo. Es evidente que ahora su foco estará en disparar contra el gobierno y contra Jara, mientras se mostró conciliador con Chile Vamos, señalando que se requiere un gobierno de unidad legislativa. Kast no ha entrado en debates con Johannes Kaiser. Tiene una lista parlamentaria común, además con él, y lo normal es que el equipo de Kaiser se integre a un eventual gobierno de Kast. Las únicas diferencias es que Kaiser insiste en la batalla cultural contra la izquierda con los temas valóricos, algo que por razones electorales no está dispuesto a hacer Kast. En el caso de Marco Enrique Sorminami, este es un caso raro. A ver, no marcan las encuestas. Yo diría tiene una buena performance, tiene una experiencia, es locuaz, habla de corrido, pero no marca, no se mueve del punto. Y podrán estar muy equivocadas las encuestas, pero su rendimiento es paupérrimo. Presentó su programa y habla del Estado protector
pero a la vez de un mercado competitivo. ¿Qué dijo para presentar su programa? Dijo: proponemos un Estado protector que se haga cargo de las demandas urgentes en materia de educación inicial, infancia, empleo y seguridad, entre otros. Eso haciéndose cargo de una economía que hoy tiene signos claros de agotamiento desde el año 2010, que tiene a su vez un problema de crecimiento mediocre, un problema de creación de empleo. Y nos haremos cargo también de la vulnerabilidad de nuestra economía. Suena interesante, pero no produjo mucho efecto. Dorothy Pérez, la Contralora, sigue trabajando. ¿Y qué dijo? Anunció el foco de la Contraloría para el próximo año. ¿A qué se iban a dedicar principalmente? Y dijo: a chequear que quienes reciben beneficios sociales en el país sean personas de escasos recursos y no con buena condición económica. O sea, va a intentar descubrir a los sinvergüenzas que se hacen pasar por necesitados para recibir ayuda estatal. Ella lo llamó fraude social, ya que esos recursos, insisto, deben ir a las personas que más lo necesitan. De los sumarios por las licencias médicas falsas descubiertas por la Contraloría se sabe poco. ¿Se acuerda cuando Mario Marcel anunció sumarios rápidos, que todas estas alturas ya iba a estar resuelto? No pasa nada, pasa poco, muy poco. El gobierno, porque ellos deben hacer los sumarios, mira para el lado. Y ahora resulta que Dorothy Pérez dio otra vuelta a la tuerca. ¿Qué dijo? Que 733 instituciones a las que deben reintegrarle los pagos. O sea, ¿cuáles 733? Corresponden 33 a educación, 26 a Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería, 24 a educación superior, 2 empresas del Estado, 143 a otras entidades públicas, 332 a municipalidades. Allí hubo gente que salió con licencias falsas. A esa gente hay que hacerle los sumarios, pero no solo eso, dice Dorothy Pérez, que no se hagan los tontos. Piden que estos miles de ladrones devuelvan la plata. Hasta el momento en el gobierno no se oye nada. A ver, para terminar rápido porque se nos fue el tiempo. Los viejos amigos siempre se reencuentran. Giorgio Jackson se reencontró con Gabriel Boric en Nueva York. Jackson vive en Barcelona. La política renta, y la política renta mucho. Los muchachos, al poco andar, se convirtieron simplemente en un nuevo linaje, el linaje de reemplazo. Fue todo rápido. Los muchachos son veloces en el cumplimiento de los anhelos que ocultos tenían. Por eso viven una vida, otra vida. El servicio de reinserción juvenil es importante y requería una nueva directora. Y por esas cosas del destino, el nombramiento recayó en una fracasada candidata a diputada, porque esa era su vocación de vida, ser política, que se llama Rocío Faúndez. Es militante del Frente Amplio, aunque para preocuparse de los niños, esa no es una característica esencial, porque nos dicen que eso de que sea militante del Frente Amplio es solo una coincidencia. Nombraron a un nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional. Es Jaime Gazmuri, también político, socialista, ex-MAPU. Él, gustoso, aceptó el encargo que solo durará algunos meses. No tengo idea en qué consiste ese encargo, pero todos sabemos que Televisión Nacional perdió más de 7.000 millones de pesos en el primer semestre. Por si acaso, los empleados siguen recibiendo bonos con cargo a todos nosotros y el directorio, con representantes de derecha, no dice nada, porque hay harta cobardía ahí. Y aquí nos detenemos. Les sugiero ver qué pasará con el voto obligatorio. Vea lo que ocurrirá la próxima semana, el día lunes, porque puede cambiar todo lo que hemos dicho en las elecciones si es que el voto es efectivamente voluntario. Siga con atención el comienzo de discusión de la ley de presupuesto, porque la discusión será muy álgida. Y siga la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, porque podría desinflarse rápido. Incluso en una de esas ni siquiera tuvo aire en su inicio. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas,
Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea Aeolus de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dream.